nosotros podamos tener la firma de la manera más organizada para que todos tengamos el ejemplar firmado y por supuesto nuestra foto. Muchísimas gracias, le dejo el micrófono a Jorge. Gracias. Muy buenas tardes. Yo supongo que me invitaron por ser metrosexual para que se viera bien, pido 2 por 1. Pero de veras que me sentí muy honrado que me hayan pedido, en primer lugar, leer a Eduardo Sacheri, porque la admiración que le profeso ha ido increciendo. No me dejará mentir él, y creo que hay más de 2 testigos aquí que lo saben. El día que lo conocí, yo me hinqué y lo abracé hincado, lo cual es un poco incómodo. Si no eres enano de circo, le llegué yo a la pelvis, pero aún así pudo separarme un poco y tuvo la gentileza de dedicarme su novela En Polanco, una mañana tibia, inolvidable. Y con él he confirmado que no se necesita la frecuencia para fincar una amistad. Yo me considero amigo de él, lo presumo, lo regalo mucho, bueno, sus libros. Aunque hay una prima que pidió otra cosa. No te hablo de ella, vive en Silao, tiene un 7 vecino y igual la puedes ayudar. Con el tiempo he descubierto que es historiador y profesor de historia, porque además, siguiéndolo en las redes, veía yo los mensajes que daba de tareas, de trabajos pendientes, incluso alguna llamada de atención a algún alumno, y yo me identifiqué. Yo pensé, puta, si hubiera Twitter en mi época, los maestros se la pasarían tuiteando todo el desmadre que eché. Y ahora entro en materia. A mí me vino como un bálsamo leer la novela, porque necesitaba yo precisamente abstraerme, literalmente. Es decir, necesitaba yo algo para poderme concentrar y dejar de pensar en lo que estaba pasando a mi alrededor. Entonces, lo primero que se desató fue una memoria compartida. Aunque soy un poco mayor que tú, me tocó generacionalmente la discusión del tema. El tema es nada menos y nada más que la Guerra de las Malvinas. Es decir, mi generación le toca vivir la efervescencia de un patrioterismo encendido que en México se contagió de alguna manera equivocada con la irresponsabilidad utópica de que había que ponerle en la madre a la reina de Inglaterra, literalmente a Margaret Thatcher. Entonces, los que tenían un poco más de fría la cabeza, que eran quizá de la generación mayor, decían, espérate, esto no es así, esto no es así de fácil, no pueden mandar a las tropas así. Aprovecho que está Juan Cruz, que también lo quiero mucho y me honra que esté presente, porque vas a entender mi comentario. En esa época mi generación dependía de lo que publicaba en México un periodista llamado Gabriel García Márquez. Gabo se preocupó por informarnos que los prolegómenos eran muy endebles. Él de hecho echó las antenas a volar y es el primero que informa, por ejemplo, de irrealidades absurdas como personas que compraban bombones en Buenos Aires y una vez que los abrían venían cartas de la familia que originalmente había comprado los bombones y que los había enviado supuestamente a las islas, y resulta que esos bombones terminaban de nuevo en el mercado y tú estabas leyendo la carta de una madre a un hijo sin conocer ni a la madre ni al hijo. Gabo también reveló otras cosas que tenían que ver con el equipamiento. Me acuerdo en la revista Proceso una columna de Gabo terrorífica sobre las condiciones físicas de un soldado reclutado, a diferencia del uniforme que traían soldados que descansaban en el Queen Mary, que luchaban 3 días y luego se aventaban 3 días jugando bingo, ¿no? Entonces, la primera reacción que tuve fue de recuerdo y de sincronización con una memoria generacional. Luego sentí profunda envidia, como me ha sucedido con otras obras tuyas, porque como historiador, creo que así es como debe hacerse la historia. Es decir, la historia académica. Yo no he leído los volúmenes que has hecho de historia argentina, que creo que ya son 5.
4. Van a ser 4, pero van 2. Bueno, con razón no he leído los otros 2. Es más, me preocuparía que los hubieras leído. Porque hablaría de una trascendencia sobrenatural que la preocuparía. La Ouija, ¿no? He leído las obras futuras de este cabrón. Apúrate, güey, para que no parezca mentira lo que estoy diciendo. Pero yo no sé Pero si... lástima que le quita credibilidad a lo que estuvo diciendo antes. Bueno, no, en realidad lo subrayo. La cuadrícula académica, supuestamente aséptica, nos echa a perder el conocimiento de los hechos. Si yo le voy más a Stendhal narrando Waterloo, que a un libro que hizo en inglés que milimétricamente te dice cómo se movieron los soldaditos en una maqueta. Está toda madre que uno tiene la maqueta, pero lea a Stendhal. Porque además el personaje se llama Fabricio del Dongo, que es la F de mi nombre. Mi madre se enamoró de Fabricio del Dongo y tuvo un Fabricio del Mondongo. Luego viene el tercer punto que quiero mencionar, y lo digo en Gandhi por ser librería y porque los tiempos cambian. Fue la primera novela que he leído al mismo tiempo que la escuché. Es decir, me regalaron la novela en papel, pero yo la bajé en audio, con la voz del autor. Pues yo puedo presumir que me la leíste en el baño, fue inolvidable. Iba saliendo del sauna y... Haberlo sabido, sí, no me comprometía. Esa imagen no me va a abandonar nunca durante meses. Espero que te pidan grabar otra vez y vas a decir, pinche Jorge. Me leyó en el baño. Bueno, el caso es que yo iba siguiéndolo y lo llevé a un extremo, que es luego leer la edición electrónica, que puede ir siguiendo la voz del autor, y en algunos casos sí tuve que picar una palabra, no es de un fardo, pero que en realidad no sabía qué significaba exactamente. ¿Qué provocó esto? Que yo pueda decirles a quienes no lo han leído que por favor compren 2 ejemplares. Uno para goce personal y otro regálenlo. Y luego comenten. Pero sobre todo respeten que se trata de un coral, de una coral. Son voces. Voces que cobran vida. ¿En dónde está el mérito del autor? En que las hace palpables. Absolutamente creíbles. Incluso voy a decirlo, un spoiler, como dicen ahora, pero hay un capítulo de una niña colgada al teléfono, que no suelta el auricular, que se nos olvida que hubo una época en que realmente estar hablando pendejadas durante 1 hora con el novio podía echar a perder el curso del mundo. Lo digo pensando en mi hermana, que la pobre está recién despertada de un coma, pero hay varias cosas que le quiero decir ahora que regrese a la realidad y decirle, ¿tú te acuerdas cuando te adueñabas del teléfono con el jueguito de cuelga tú? No, tú, a ver, no. Eso me recuerda a un autor, Iwasaki, que dice que no puede hacer el amor con mexicanas porque parece que está con Cantinflas. Yo tengo una prima. Bueno, ese capítulo da un coraje de la chingada, porque cuando por fin cuelga, entra la llamada del hermano que está reclutado por el ejército en las islas y ya no tiene tiempo de informar exactamente a dónde lo han destinado. No voy a echar a perder la novela revelando más cosas, pero el autor hace que las voces se vuelvan absolutamente creíbles. Ojo, es un autor al que ya le han echado el ojo las personas que hacen de sus novelas películas. Es decir, cuando se vuelve visual lo que primero imaginamos. Y en este caso yo ya me imaginé las caras de estos personajes. Yo ya me imaginé a la sabandija militar rastrera. Yo ya me imaginé, porque he visto, por supuesto, los de los generales, que son los que aparecían en los periódicos. Pero, por ejemplo, los que están atrás de los encabezados, los que están en la grilla, y luego los que no tienen nombre, es decir, un mecánico cuyo hijo se va a la guerra. Las conjeturas muy mexicanas también, de imaginar, yo tengo un hermano militar, igual y podría ayudar a que mi hijo no quede en el frente. Con el coro de voces también se logra en muy pequeños momentos una suerte de orgullo de humanidad. Es decir, todavía en medio de todo el fango hay algunos párrafos en donde digo, carajo, sí,
había gente con corazón, había gente que se preocupaba por el prójimo en realidad. Al final, sí creo que es importante que las generaciones que no lo vivieron se enteren de lo que significó este periodo tan fugaz, porque en realidad dura lo que dura un cambio de estación, porque empieza la conquista o reconquista de las islas, que no solamente fueron las Malvinas, sino también las otras Georgias, nombradas así, pero cuando entró el invierno, ese infierno en llamas, como que no podía derretir la nieve, de absoluta, digamos, inconsciencia latinoamericana de lo que realmente estaba en juego. Y eso está muy bien logrado por un historiador que afortunadamente es novelista, un hombre al que yo admiro profundamente y que yo hasta aquí llego con mi rollo porque yo preferiría mejor conversar. Y entonces la primera pregunta tendría que ver qué te pareció lo que acabo de decir. En general muy bien. ¡Vámonos! Salvo la imagen del baño. Pero bueno, tendré que aprender a vivir con ello. Y aprovecho que has hecho una pausa, querido Jorge, para agradecerles mucho que hayan venido. Siempre es un enigma para quien escribe presentarse en vivo, porque no sabes si va a venir gente. Te pasa siempre. Te pasa en tu país y te pasa fuera de tu país. Entonces, que me estén acompañando, se los agradezco mucho. Me siento muy bien y muy agradecido. Continuemos. Bueno, tiene Sin que ver alusiones con al el siguiente hilo sería, eres un escritor entrañable. Esa es la verdad. Es decir, tú puedes poner en tu currículum que has escrito lo que has escrito, pero también puedes poner soy querido. En Excelente queremos. Y en ese sentido creo que eso ayuda a la presentación del tema. Es decir, hay que considerar que hay muchísimas personas que no saben qué chingados pasó. Que no entienden lo que significó aquello. Es más, que no entienden que 2 años después, en el Mundial de Fútbol, la FIFA siempre organiza un sorteo raro. Yo creo que ponen, bueno, lo voy a decir, yo creo que enfrían las pelotas. Me lo refiero a las del bombo, Pero enfrían las pelotas para que haya juegos insólitos. Estados Unidos contra Irán. ¿Quién diseñó eso? México contra Bélgica en cada mundial. Todos los pinches mundiales me toca ver porque lo bueno es que les ganamos. Pero en el caso del Mundial de México, más que lo que quedó, está lo que olvidamos, es el partido contra Inglaterra. Cuando el Pelusa Cuaja, el gol del siglo, que dribló a incluso sus propios compañeros, a todos los ingleses, a los güeyes que vendían cerveza, a una ama de casa, a los que estaban narrando el partido en un palco, y finalmente entró gol, y la mano de Dios. Pero el tema en la tribuna eran los Exocet. Incluso llevaron unos Exocet, que eran los misiles que usaban ambos ejércitos. En el caso de Argentina fue que logró un éxito con un misil. Pero en el caso de los ingleses, pues ahí se echaron a Belgrano. Entonces, mucha gente no entiende. Y el hecho de que tú, creo, espero, entiendas, porque te queremos decir, bueno, venga, a ver, ahora cuéntanos tú cómo lo viviste. Bueno, la cuestión de la guerra de Malvinas es un tema central en mi país. Las Malvinas son un tema central en mi país. Y como esos temas centrales son muy difíciles de explicar, porque se viven, pero vieron esas cosas que se viven profundamente, tan profundamente que uno no las justifica con palabras. Desde hace más o menos casi 100 años se instaló en la cultura y en los sentimientos argentinos esta cuestión de esas islas que están en poder de los ingleses deberían ser argentinas, por un montón de motivos que no los voy a aburrir. Eso es así desde la década de 1930. Generaciones y generaciones de argentinos hemos sido educados en esa convicción.
eso prepara el ambiente para que en 1982, sobre el final de la dictadura militar, de la cual seguramente alguna noticia tienen ustedes, fue desde el 76 hasta el 83. En el 82, con una dictadura en crisis, en descomposición, de un día para otro, porque realmente es de un día para otro, amanecimos con la noticia de que el ejército argentino había desembarcado en las islas, las tropas inglesas se habían rendido y la bandera argentina flameaba sobre las islas. Y ahí se produce lo que intenté narrar en esta novela, que es una sociedad poniendo todo en pausa, abandonando todo reclamo, todo conflicto, toda queja, y entregándose a ese proyecto absolutamente, de manera total y completa. Por supuesto que una mirada racional podría decir, era lo que los militares buscaban. Los militares lo hicieron precisamente para que la sociedad argentina se enamorara de esa situación y abandonara el montón de reclamos que tenía de por medio. Eso fue el 2 de abril de 1982. En la ingenuidad de la sociedad argentina, yo tenía 14 años, con lo cual tengo un registro muy vívido. El registro que uno tiene cuando tiene 14 años. Que ve todo y escucha todo y las cosas le penetran muy profundamente. En ese momento la sociedad argentina se entregó a la felicidad, a la algarabía, a la euforia. Porque lo vimos como algo que terminaba ahí. No sé si me comprendes. Recuperamos las Malvinas. No era tan difícil. Al final, con una operación militar bien planificada, un desembarco, y esto termina acá. Claro, con lo que no cuenta el gobierno argentino ni la sociedad argentina es con la reacción británica. Hubo una Margaret Thatcher que lleva más o menos un año, poco más de un año en el gobierno y que está sitiada por un montón de problemas, reacciona de manera durísima, inmediata, y dice: armamos una flota, vamos con la flota hasta el Atlántico Sur y vamos a recuperar las islas. Por eso la guerra propiamente dicha empieza el 1 de mayo. Desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo, lo que va sucediendo es, a Argentina le empieza a salir todo mal, diplomáticamente hablando, porque el gobierno imagina que la ONU va a ser favorable a la posición argentina, y no es así. Y logra una mediación por parte del presidente Reagan, pero una mediación que implica sacar a las tropas argentinas de las islas. La sociedad argentina no está dispuesta a eso. ¿Cómo? O sea, sacar a nuestras tropas y acaban de entrar nuestras tropas. Hasta que el 1 de mayo empiezan los combates, primero aéreos y navales. Para el 20 de mayo, fíjense que les estoy hablando, como decía Jorge antes, es vertiginoso. Para el 20 de mayo los ingleses desembarcan, consolidan un desembarco en las islas, lejos de la capital, lejos del punto central de las islas donde están las tropas argentinas concentradas, y durante 3 semanas se producen los combates de infantería que concluyen el 14 de junio con la rendición de las tropas argentinas. Es una guerra narrada. Es una guerra que fue un relato para los argentinos. En este sentido, tengan en cuenta que no había redes sociales, no había internet, no había teléfonos inteligentes, no había nada. ¿Qué era la guerra? Lo que nos contaban. Era algo que nos importaba muchísimo, pero nos lo contaban. Básicamente nos lo contaba el gobierno militar, que controlaba las televisoras y controlaba las radios. Y nos lo contaban también los periódicos, que eran empresas privadas. Pero todo en un ambiente de, ¿cómo decirles?, de optimismo rotundo e irracional.
la sociedad argentina necesitaba creer que las cosas iban bien. Entonces no fuimos capaces en ningún momento de tomar distancia de lo que estaba sucediendo. Hasta que nos cayó la noticia rotunda el 14 de junio de que las tropas se han rendido. Perdón que te interrumpa, pero quiero mencionar a otro argentino al que le decían de apodo el Che, insinuarle a John Foster Dulles que lo que busca la isla ya revolucionada, la posibilidad de una amistad, un trato amistoso. Y Dulles responde: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Lo que acaba de mencionar él debe ser leído también, digamos, en la época en que nos toca leerte o escucharte. Es decir, los intereses de los poderosos, sean Leopoldo Jacinto Galtieri o Donald J. Trump, motivan que lo que menos importa es la verdad. Lo que importa es la manera en que vas a narrar los hechos. En esa época el control está incluso en los encabezados. La discusión de que si a 8 columnas seguimos firmes o seguimos fuertes, e incluso llegar a criticar a los militares que se encargan de los partes de guerra, si en algún momento insinuaban que ya cara a cara la infantería no tenía, la verdad, manera de derrotar al enemigo. Estaban mucho mejor armados, ¿no? Cuestiones muy simples, ¿no? Cosa que ahora se entiende hasta por Twitter. Hoy en día incluso los soldados ya están tuiteando desde Ucrania como ellos están volando el Sí, es otro mundo. Es otro mundo totalmente. Ahora, en cuestión de intereses, es en donde nosotros también en México no podíamos imaginar, porque México simpatizaba a tal grado con el concierto latinoamericano, con el sueño de Bolívar, que es que nos parecía que los gringos estaban traicionando a América. Que Alexander Haig, que incluso voló a Argentina, era un pinche representante de los ingleses. Entonces, el chiste es que nos levantáramos todos. Y yo recuerdo, yo soy un poquito mayor que tú, no se nota mucho, pero yo recuerdo que a mí, que estaba por concluir el primer año universitario, lo que nos parecía insólito es que entonces, ¿por qué no aliarnos con la Unión Soviética todos? Es decir, ahora ha resucitado eso. Es decir, cuando ahora te enteras que por intereses el presidente de los Estados Unidos es capaz de ser muy amigo de Putin. A ver, espérate, esto todavía estaba en un mundo en blanco y negro donde era insólito que la Junta Militar Argentina intentara acercarse al bloque soviético o a los chinos. Bueno, lo que pasa es que la deriva diplomática que va empezando a hacer Argentina cuando se siente traicionada por Occidente lleva a que termine intentando un acercamiento a los no alineados, un acercamiento al bloque soviético, una dictadura militar de ultraderecha. Pero en medio de esa desesperación es un poco lo que sucede. De todas maneras, la novela utiliza o se centra en personajes muy pequeñitos que son los que a mí me gustan en general. O sea, esta historia se podía contar desde el militar Leopoldo Fortunato Galtieri, el dictador argentino, o desde Margaret Thatcher, o desde Reagan, o desde Haig, o contarse desde personajes minúsculos que son los que a mí me gustan. Que es normalmente la disyuntiva del historiador. Estábamos acostumbrados historiadores que hacían la historia a partir de los poderosos, que es la capa superior. Ahora, en México, afortunadamente, tenemos a Bernal Díaz del Castillo, que prácticamente le contesta a Hernán Cortés contra las cartas de relación, que es lo que escribe el capitán general. Yo voy a dar mi versión, que es que yo estaba jodido y me meaban en las calzas de miedo. ¿Y qué significa cuando de pronto te informan ya no hay jamón? Entonces, ¿qué vamos a comer? Guajolote, ¿por qué hay aquí? No, y no hay vino. ¿Y qué vamos a ver? Pulque, no me jodas. Bueno, las voces que elige él son precisamente las más terrenales.
Me interesa mucho una que es la tertulia en un bar, la tertulia de consuetudinarios, como entre ellos, siendo una especie de hermandad, también hay un resquebrajamiento. Bueno, lo que me sucede a mí al momento de proponerte la novela, yo quiero asentarte una ficción sobre hechos reales, contrastables, que son lo que sucedió durante la guerra. Ahora, para, por ejemplo, un lector mexicano que no tiene por qué tener la menor idea de qué sucedió en esa Argentina de 1982. Un riesgo que a veces tiene en la literatura, lo digo como lector, es cuando el autor, sabiendo tu ignorancia, pone a los personajes muy expositivos. No sé si ubican lo que les digo. Los personajes se ponen a explicar el contexto. Y es absolutamente antinatural, porque las personas viven en su contexto y no están explicando y justificando todo el tiempo lo que está pasando a su alrededor. Está implícito. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa que vos como lector sigas las ondulaciones de la opinión pública o lo que dicen los periódicos a lo largo del tiempo. Pero la manera en que eso no resulte chocante es poner a 4 amigos en un café que se juntan siempre, y mientras discuten, eventualmente uno muestra el diario y dice: lee este titular, esto es lo que está pasando, y ahí viene la discusión. O si quiero aludir a alguna conversación entre Reagan y Galtieri, que el día anterior a la invasión, el presidente Reagan llama telefónicamente a Galtieri para intentar detener la invasión. Y Galtieri dice: no, esto está lanzado, no hay vuelta atrás. Yo elijo a un camarero de la Casa de Gobierno para que mientras entra y sale con cafés y sale con tazas vacías, en el altavoz del teléfono alrededor del cual está reunida la plana mayor del gobierno, sale la voz de Reagan, que él no entiende porque sabe inglés, pero hay un traductor ahí que dice: está diciendo esto. En general, prefiero planear a ese nivel, que además te da más libertad, porque como no son gente verdadera, los personajes pueden ser libres en ese sentido. Y veraces. Es decir, aunque no sean verdaderos, son veraces. Es decir, entre lo inverificable y lo insípido. Porque el otro resulta muy insípido. Cuando hacen la historia narrativa a partir de los poderes, es una hueva. Y aparte, estudiar para el examen está del carajo. Porque entonces son los exámenes donde te exigen la mnemotecnia. Exactamente qué día y a qué hora se lanzó el ataque. Igual como profesor de historia te voy a decir que hay otras maneras de enseñar historia. Porque está hablando muy mal de mi ciencia, no quiero. Es que yo soy un renegado. Pero, o sea, la historia pues es una ciencia sumamente divertida, múltiple, diversa, etcétera. Pero bueno, dicho esto, soy el único profesor de historia al que he reprobado en todos los cursos que he dado. Salgo yo reprobado, de veras, y me divierte. Pero también lo que me refiero es, en este sentido, lo que decía al principio, lo palpable de los personajes. Son absolutamente creíbles. Uno se da cuenta cuando hay autores que están impostando, y los personajes, incluso en el cine pasa, cuando el autor se ve obligado a informarnos a través de un personaje que entonces se te viene abajo, es decir, ya no es un personaje, es una maquinita que está tratando de informar. Aquí no fue necesario eso, no solamente en los de la tertulia, sino en las personas que normalmente parecen absolutamente anónimas, las hermanas, las novias, la novia que es novia de uno que no es capaz de decir que es su novia. La manera en que se narra también un encuentro, ahí sí me puse medio cachudo. Un encuentro, me recordó una cosa que pasó también con otra prima. Pero eso luego te lo cuento. Estábamos jugando Twister y se convirtió en algo mucho más erótico. Pero hay un capítulo fantástico, una pareja que se da cita, porque los papás han decidido salir a cenar. Y bueno, en 1982. Ah, qué fuerte. Qué recuerdos, cara. Ahora hay tantas facilidades para hacer guarradas, las puedes hacer hasta con inteligencia artificial, pero ahí es un casi.
Y en el casi también sabes que está la división social, es decir, los que ya se sentían muy poderosos porque habían ascendido en grado militar, capaces de renegar de su propia familia, los que tenían lana, los que tenían dinero, los que no tenían dinero, los que tenían manera de pedirle a un militar: mira, amigo, no merece estar en la trinchera. Y los que no, los que ya sabes que van a ser desaparecidos, porque además hay un párrafo que me hizo llorar. Hay uno que piensa: si lo matan, el teléfono que tienen será de su familia, que no es en Buenos Aires, es en la provincia de Jujuy o no sé dónde, a donde van a llamar, y la familia de él ya no vive ahí. Entonces no van a poder informarle a alguien de que ese hombre murió. Eso está del carajo. Y luego, cuando finalmente regresaron, es decir, no hubo un desfile de héroes, no hubo una bienvenida triunfal. Yo creo que no hubo ni gratitud. No hubo nada. O sea, la manera en que reaccionó la sociedad argentina ante la derrota fue el silencio, que es algo muy nuestro también, muy nuestro, digo, de mi país. O sea, pasamos del orgullo a la vergüenza, a la humillación. Y quienes lo pagaron fueron los veteranos. Humillación y agrego culpa, porque después de la derrota, y sí, la sociedad cayó en la cuenta de: no debimos entusiasmarnos, no debimos apoyar a los dictadores, no debimos tomarnos la guerra con esa frivolidad, con ese triunfalismo, con ese nacionalismo ingenuo. Pero en lugar de hacernos cargo de todos esos no debimos, hicimos como que eso no había pasado. Bueno, lo mismo que a veces hacemos en las vidas individuales. A veces nos hacemos cargo de nuestros errores y a veces decidimos hacer como que esos errores no existieron y esa parte de nuestra vida no existió. Y de hecho, mi mayor interés por escribir esta novela tiene que ver con ese silencio. En la Argentina, por ejemplo, de la dictadura militar hay cientos de novelas. De la guerra de Malvinas hay menos de 10. Y la misma proporción uno la encuentra en obras de teatro, en canciones, en películas. Largometrajes de ficción sobre la guerra de Malvinas, 2. En 40 años, ¿cómo puede ser? Tiene que ver con esto. Es una memoria muy incómoda, y los veteranos pagaron esa incomodidad recién en los últimos años, les diría. El 2 de abril, que es el día del desembarco, es feriado, es día festivo en mi país, y es frecuente que se convoque a veteranos a las escuelas, por ejemplo, a conversar con los chicos de la escuela, etcétera, etcétera. Pero nos costó muchísimo reconciliarnos, y hasta ahí nomás con el pasado. No hay mejor manera de romper con el silencio que con palabras. Y Sacheri lo que hizo fue saber... muchas gracias. Justo lo que... Yo no sé bailar entró perfecto. ese Es que entró perfecto. Dije Sacheri y entró eso. Lo que es producir una presentación del libro. Me sentí Charly García. Ni Gardel hacía eso. La tecnología. Lo que iba es que con las palabras lo que también lograste es, digamos, es una cuestión también de volumen. Como yo lo iba escuchando leerla, es padrísimo oír que el propio autor sabe poner énfasis en donde hay que ponerlo. Y luego esas pequeñas pausas que el propio autor ya puso en tinta y que él sabe leerlas. Es una bendición, a diferencia de que lo leyera otro y que no supiera leerlo, que puede suceder. A mí me han echado a perder 2 novelas los que la grabaron. Una la grabaron con una voz así. Parece que está estreñido. Está de la chingada esa grabación, pero bueno, se va a corregir. A lo que voy, a través de las voces están las palabras. A pesar de que hablamos el mismo idioma, es interesantísimo, les digo, en algunos
algunos vocablos, picar, porque no sabía yo qué significaba exactamente la palabra, o en qué sentido se le está dando a la palabra. Porque están las distintas maneras de hablar. En ese sentido, las voces de los militares pues, ya de por sí son odiosas. El mesero es entrañable porque aparte de que está escuchando que es Reagan y que va a llegar a su casa y decirle a su esposa, escuchar a Ronald Reagan, que estaba ahí, como si él tuviera poder de decisión. Pero están también hablando de quién lo pide cortado, quién lo pide con leche, quién lo pide negro, quién está pidiendo azúcar, mover las tazas, es decir, son personas que se están ocupando de lo terrenal e íntimo en medio de un escenario que es global y funesto. Y en ese sentido también te felicito por la ecualización de las voces. Eso es muy importante. En ningún momento noté que alguno estuviera hablando como tú. Y al mismo tiempo de pronto sentí que era como si yo estuviera en el papel. ¿Qué haría yo si me están pidiendo mis hijas y mi esposa, saca los ahorros y llévalos a donar para el fondo patriótico? Hay que apoyar. Pero sí, no sé, y te tratas de orientar por las noticias, por los comunicados. Si los comentarios en el bar son solamente oídas, porque todo era de oídas, ¿no? Y tiene lógica que siendo un escenario de tantas oídas, se haya convertido en una novela. Y te felicito muy sinceramente. Yo creo que es mi responsabilidad también pedir que ustedes me ayuden a hacer esta presentación mejor y empiecen a levantar la mano, porque es una gran oportunidad para hablar con él. Aquí. Pues, es un comentario que, bueno, en los tiempos del 82, recuerdo muy bien, porque aquí nos pegó a los que tenían un poco conocimiento de la situación, hablaban de somos burros, de ese tipo de criminal a sueldo, ¿no? Que tenían los ingleses, mercenarios. Y yo recuerdo que en la inauguración del Mundial 82, precisamente lo comentabas, nos tocó Argentina contra Bélgica. Y a la hora del himno nacional, Es que México no fue. sí, exacto. Entonces, a la hora de los himnos, recuerdo muy bien que se comentaba del asesinato o de algo muy duro del hermano de Pelado Díaz, que había sido combatiente había estado en las Malvinas, y todo el grupo estaba solidarizado con los argentinos, Maradona y todo el grupo que eran campeones del mundo, los argentinos en ese tiempo, y era la inauguración del Mundial de 82. Bueno, la inauguración fue el domingo 13 de junio. Exacto. Argentina pierde con Bélgica 1-0 y la rendición es el día 14. Y recuerdo estar viendo ese partido inaugural y en el entretiempo hubo un comunicado del gobierno hablando de combates en las afueras de Puerto Argentino. Y recuerdo mirarme con mis hermanos y con mi madre y decir, ¿cómo en las afueras de Puerto Argentino? Eso significa que están rodeando la capital. Pero luego empezó el segundo tiempo, hoy seguimos mirando el partido. Te corrijo ligeramente, Osvaldo Ardiles era uno de los jugadores, un campeón del mundo del 78, cuyo primo hermano era piloto de combate y había sido derribado en el primer día de combate, el 1 de mayo, murió en las islas y su cuerpo no se recuperó. La ironía es que Ardiles jugó en Inglaterra. Sí, estaba jugando en Inglaterra, de hecho, cuando Argentina invade las islas. Ardiles y Julio Villa, ambos estaban jugando. Ahora, este tipo de sustancia también está muy bien retratado en el sentido de que, por ejemplo, dos hermanas se llegan a pelear porque una quiere conseguir un disco de rock en inglés. De Queen. ¿Cómo es posible que hagas eso si son el enemigo? Bueno, se prohibió en ese momento en Argentina la música en inglés, que era casi toda la música que se escuchaba en las radios.
Entonces las hermanas discuten, porque una se hace cargo y dice, no, se acabó la música en inglés, y la otra dice, pero si el año pasado le pedimos plata a papá para ir a ver a Queen, y ahora no hay que escuchar más música en inglés. Y ahora está prohibido. Paradójicamente, al rock argentino le vino muy bien esa prohibición, Por supuesto. porque visibilizó un montón de grupos de rock nacional que no se podían escuchar en la radio, precisamente porque eran muy críticos con el gobierno militar, pero toda una generación de jóvenes los descubrió gracias a esa prohibición. Ahora, lo cierto es que Charlie, Fito y todos se han ocupado con valor de incluso denunciar a la junta militar, la dictadura, los vuelos de la muerte. Fito Páez hecho muñecos ahí en Florida Park, ¿no? Como maniquíes. Pero de la guerra en sí, no hay un himno. Hay algún tema de Charly García que, cuando dice no bombardeen en Buenos Aires, está inspirado, bueno, como es Charly, que es un poeta del instantáneo. Es muy difícil. Que se tira de un 8º piso a la piscina y sobrevive. Pero Charly. Eso lo hacemos todos. No sé si alguno más quiere. Ahí atrás. Hola, buenas noches. Azucena Galindo, pues increíble poder estar aquí. Yo, como muchos lectores, tal vez aquí te conocí por La Noche de la Usina, que bueno, por el premio. Y quisiera abordar un poquito sobre lo que dice Jorge de la enorme virtud de poder escribir la historia a través de voces de los personajes minúsculos, como tú le llamaste. Yo he podido decir, por ejemplo, hay un libro que para mí es una referencia, es sobre el comunismo en Rumania, y creo que aprendí más del comunismo en Rumania por una novela que se llama La pequeña comunista que no sonreía nunca, que aparte es de Nadia Comaneci. Entonces eso me ayudó a dimensionar el régimen socialista, ¿no? Y en el caso de La Noche de la Usina, escuchando cosas de Uruguay y de la quiebra de ciertas fábricas, lo entendí mucho mejor gracias a esa novela, ¿no? Y me llamó mucho la atención este tema del libro que estás presentando hoy, porque había leído un libro de Leila Guerreiro que habla sobre el cementerio del fin del mundo. Yo también creo que teníamos la misma edad cuando la guerra de las Malvinas, entonces sonaba medio lejano, luego es algo que está presente, pero este trabajo periodístico, y ahorita tú lo mencionaste de otra manera, es cuántos soldados y familias quedaron rotas y olvidadas sin ningún reconocimiento, sin ningún tributo, y uno puede pensar cómo sería mi vida que un hijo, un hermano, pues haya quedado por ahí y no sabes, ¿no? Entonces, pues el llevarlo a estos personajes, y creo como lectora de ficción o de historia novelada, es una fortuna porque tú aprendes de otra manera, te deja con muchas dudas que luego acudes a fuentes formales para corroborar. Entonces, sí celebro que existan más un historiador que tiene esa posibilidad de contar la historia de esta manera. Entonces, enhorabuena, que haya mucho más trabajo y producción tuya. Gracias. Bueno, muchas gracias. En relación al libro de Leila que mencionabas, es muy interesante lo que pasa con los cuerpos de los soldados argentinos. Alrededor de 200, entre 200 y 220 son los cuerpos argentinos que quedan en las islas, claro, y quedan en las islas porque los peores combates son en esos días finales de la guerra. Gran Bretaña le exige a la Argentina que retire los cuerpos, y lo que responde el gobierno argentino es: esos cuerpos están en territorio argentino, así que no nos los vamos a llevar. Y ahí interviene un capitán inglés que la verdad es una tarea estupenda de preservar los cuerpos con sus objetos personales todo lo posible. Muchos son enterrados como NM en el cementerio de Darwin, que es uno de los lugares de combate, y años después, gracias a la técnica del ADN, esos cuerpos fueron uno por uno exhumados e identificados. Hoy en día quedan apenas 5 o 6 cuerpos sin identificar, entonces hoy en día casi todos los cuerpos están identificados. El libro de Leila relata con la maestría de Leila esa. Es duro, pero es un excelente libro.
Hola, buenas noches, muchas gracias, Jorge, Eduardo. Digo, esta pregunta es más especulación. En caso, digo, que no sucedió, de que Argentina hubiera tenido éxito, la Junta se hubiera ido por Chile, por el asunto de Chile. O sea, en caso de euforia, total, decir, pues ya, como borde tobogán, nos lanzamos para lo del asunto, este dilema que tenían con Chile. Bueno, es cierto que Argentina tenía un conflicto limítrofe con Chile, que estuvieron a punto de ir a la guerra en 1978, hasta que una intervención del Papa Juan Pablo II detiene el conflicto prácticamente en su inicio. Eso motiva que Chile en la guerra de 1982 haya sido muy amigable con Inglaterra, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia y los abastecimientos. Yo creo que lo que más hubiera influido, Juan Pablo, una victoria militar argentina hubiera sido en la continuidad de la dictadura. Sí. Paradójicamente, la derrota militar abre la democracia, porque realmente Galtieri a los 3 días tiene que renunciar y el último general que asume el poder ya asume con la agenda de que tiene que entregar el poder. Todavía perdurará la dictadura 1 año y medio, fíjense qué fuerte que era aún la dictadura, pero ya la agenda está totalmente marcada y el descrédito del gobierno militar es absoluto. Entonces, buena parte de la solidez con la que nace el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983 y la posibilidad de que ese gobierno, el de Raúl Alfonsín, siempre está bueno recordarlo, sea el que ordena el juicio a los jefes militares, esa solidez tiene que ver paradójicamente con la derrota militar de las Malvinas. Quiero mencionar una pinza de metáfora. La novela empieza con la visión de 2 personajes anónimos viendo por una ventana del primer párrafo la plaza. La plaza que se llenará del entusiasmo y del fervor de la utopía maravillosa de retomar o de tomar por fin las islas que les pertenecen, digamos, por ósmosis desde el kinder. En medio hay un pedo, que es que los militares en realidad no tienen mapas, y cuando tratan de armar estrategia militar, no tienen un mapa preciso del terreno sobre el que tienen que defender ahora. Y eso es bastante... Es que no hay plan de guerra. Realmente los militares están convencidos de que no va a haber guerra. Entonces recién la reacción británica es la que los pone frente al hecho de que van a tener que enfrentar una guerra en un territorio muy poco conocido, sin caminos, y en un territorio muy difícil de defender como son unas islas, contando con que tu enemigo tiene una de las mejores flotas del mundo. Por eso rápidamente quedan aisladas. Hay un nivel de improvisación terrible. La pizza se cierra además con esa misma plaza repleta de personas enardecidas por la rendición, prácticamente exigiendo: denos las armas y nosotros seguiremos la guerra, porque ustedes ya se rindieron. Y el ejército responde, o la junta militar responde, disolviendo con manguerazos de agua. Está el poder, está el horror, está el asco, está el surrealismo, esta cosa rara de cómo se toman decisiones y cómo se tomaban antes también. Pero sobre todo está una cosa que debe quedar como un bálsamo, que te agradezco yo y que espero que todos los que están aquí te lo agradezcan con el aplauso que mereces. Lo único que nos salva está en los libros, en la lectura de los libros. Las palabras claves tienen una etimología, tienen un sentido, no debemos seguir mancillándolas, y gracias a autores como Eduardo Sacheri, yo creo que se nos recuerda lo que significa amor, odio, libertad, esclavitud, dolor, etc. Mira, pensaba cuando te escuchaba hablar de las palabras, hay una frase de Laura Restrepo, la autora colombiana, que me gusta mucho cómo escribe, y me gusta mucho esta frase, de su libro Demasiados Héroes, que dice: pasado que no ha sido amansado con palabras, no es pasado,
esa acechanza que sintetiza un poco esto de las palabras nos sirven para amansar el pasado y convertirlo en algo que tenga algún sentido. Un aplauso. Buenas noches. Yo creo que Jorge decidió que había terminado. Es lo que tienen los déspotas. Bueno, pero dale, sí. Bueno, antes que nada te quería comenzar que muchas gracias por tus libros, por todo lo que haces por la cultura argentina y más que nada llegárselo al mundo. Y pues comentarte que como lector he visto mucho, por ejemplo, en esta novela que nos dice de tu nostalgia, de tu dolor como argentino de esta guerra de las Malvinas, que primero les dicen con mucho orgullo de que ya las tenemos, y luego le dicen de que no, ya las perdimos. Y pues a base de esta nostalgia, de este dolor que quedó en ti, quisiera preguntarte cuál es la herida que más te ha ayudado a descubrir. Mira, yo me siento responsable de mi entusiasmo juvenil. Yo pues, sí, está bien, tenía 14 años y los adultos hicieron lo mismo que yo, pero bueno, yo también lo hice. Yo también me entusiasmé, yo también me lo tomé con ligereza. Yo tampoco tomé dimensión de la tragedia de los soldados que fueron. Y eso para mí, bueno, me va a quedar para toda la vida. Y por otro lado, el tema Malvinas, por fuera de la guerra, es una cosa que nos recorre a los argentinos. Es inexplicable, es como cualquier cuestión sentimental y mítica. No hay nada que nos nuclee a los argentinos como las Malvinas, como el reclamo de soberanía, no la guerra, sino el reclamo de soberanía de las Malvinas. Les doy dos ejemplos minúsculos al respecto. Uno, ustedes no tienen idea de cómo son las Malvinas. Cualquier argentino ve el contorno de las dos islas y sabe que son las Malvinas. Porque además la Argentina está llena de siluetas de las Malvinas. En las banderas de los equipos de fútbol, en las calcomanías que se pegan en los camiones o en los autos, en unos carteles viales. Ustedes pueden estar en la Argentina, en una ruta desierta, y de la nada aparece un cartel con esa silueta y un número y una flecha. El número puede decir 3212 y una flecha. Y cualquier argentino sabe que las Malvinas están a 3212 kilómetros en esa dirección. Es inexplicable. Y hablando de inexplicabilidad o de identidad, tal vez les tocó sufrir durante el Mundial de Qatar del 2022. Los argentinos estaban dale y dale con una cancioncita, con un cantito. Vieron que a los argentinos nos encanta hacer cantitos de cancha. Y estábamos, todo el Mundial estuvimos con un cantito. No se los voy a cantar, pero ese cantito es un cantito de fútbol que habla de nuestra supuesta paternidad sobre Brasil. Otro mito, pero bueno, habla de eso, habla de Maradona, habla de Messi, y la única referencia extrafutbolística del cantito es a Malvinas. En un momento dice, los pibes de Malvinas, habla de los soldados. Es inexplicable, pero es así de profundo. Un país con tantos psicoanalistas y en realidad la silueta de las islas parece una mancha de Rorschach. El examen ese donde siempre también lo he reprobado. Porque yo siempre veo alguna cuestión ahí. No puedo dar crédito a lo que escucho. Sí, yo veo cosas anatómicas en una mancha de tinta. Pero es curiosísimo el imaginario en torno a las islas y el absoluto desprendimiento de los ingleses. O sea, los ingleses no tenían ni puta idea de dónde estaba, ni los propios que combatieron, que fueron en barcos de lujo. Pasamos a la última pregunta antes de la firma del libro. Hola, ¿cómo estás? Soy Marcia Paul. Te he seguido desde hace más de 13, 15 años, más o menos. Esas emociones del joven de 14 años, ¿las podemos vislumbrar aquí?
en este libro? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿qué se involucra el fútbol en este libro? Porque tienes el gran cuento, que no lo han leído o escuchado, me van a tener que disculpar. Un cuento fortísimo, cargado de mucha emoción. Entonces, bueno, seguimos sabiendo que tu línea es el fútbol involucrado con historias muy fuertes de vida. Entonces, en este caso, pues, la victoria de Maradona sobre Inglaterra. Y en este caso, reflejas ese choque tan fuerte que tuvieron en ese momento. Bueno, te contesto esa segunda y cerramos. En 1986, que en pleno Mundial de México a Argentina le tocase jugar por cuartos de final, es decir, por un partido eliminatorio, nada menos que con Inglaterra, 4 años después de la guerra, en Argentina fue un shock absoluto. Porque en realidad el temor era que Inglaterra nos volviera a ganar. Sé que estoy diciendo una frivolidad, porque no tiene nada que ver perder una guerra con perder un partido, pero vieron cómo el fútbol es depositario de cosas mucho más profundas que el fútbol. Y te diría que el romance definitivo de los argentinos con Maradona nace el 22 de junio de 1986, fíjense que es casi una fecha patria. Y lo conversábamos ayer, ¿cómo se da ese partido? Con Maradona haciendo un gol ilegal con la mano, como un pícaro, como un ladrón, a los que considerábamos un ladrón, y luego haciendo el mejor gol de la historia de los mundiales, al que se refería Jorge antes, y luego los ingleses descontando y poniendo el partido 2-1 para que los 2 goles de Maradona fueran necesarios, fue para los argentinos absolutamente reparador, pero absolutamente reparador. Yo sé que lo digo y sé que estoy diciendo una ridiculez, porque no te repara un partido, no te repara una guerra, ni te repara 650 vidas perdidas en esa guerra, pero así funcionó. Y han pasado casi 40, cualquier cantidad de años desde entonces, y el efecto sigue siendo el mismo. Lo que no pudo resolver la realidad, los argentinos sentimos que no nos reparó el fútbol. Un aplauso para Jorge Carvajal. Muchas gracias por haber venido. En nombre de la Sagrada, muchísimas gracias a Librerías Gandhi siempre por ser tan hospitalario con nuestras presentaciones. Gracias a todos. ¿Cuáles son las indicaciones? Vamos a llamar en orden por número de ficha, por favor, del 5 en 5 y al centro del foro, por favor. Es un país organizado.